espacio aquí que la gente se siga conectando. Muy buenos días, mi nombre es David Aceros, soy el especialista de marca para Tepelink. Digamos que tenemos un nicho nuevo de mercado que es el tema de las videovigilancia, el tema de CCTV que está creciendo muy, muy rápido. Eh, También estamos trabajando en el tema de que las viviendas en este momento, el tema de domótica, el tema de la vigilancia para los locales, el tema para vigilancia para, digamos, para pequeña empresa está funcionando muy bien, y pues le estamos dando como un nuevo rubro y pues obviamente una nueva línea que el tema de la videovigilancia. De igual forma, hoy tenemos un invitado muy, pero muy especial directamente de fábrica, que se llama Aníbal Tejada. Aníbal Tejada nos va a capacitar un tema, nos va a comentar qué diferencias tenemos ante el mercado, cómo vamos a poder trabajar, entre otras. Vamos a darle un momentito para que la gente se siga conectando y claro que sí, le damos inicio a nuestro webinar el día de hoy. Aníbal, muy buenos días, ¿cómo estás? Perdón, estaba yo saludando con el micrófono cerrado. Buenos días, David, ¿cómo va todo? Muy bien, estábamos aquí comentándole a algunos de nuestros clientes que pues Tepelín tiene un nuevo nicho de mercado que es el tema de CCTV, donde estamos incursionando muy bien. También estamos revisando en el tema de que este CCTV nuevo es para todo el tema de lo que tiene que ver con vigilancia de locales, el tema de Profesional. colegios, exactamente, el tema de todo el tema de domótica que ahora se ha vuelto todo un éxito. Y pues nada, importante tener en cuenta esto de que es una línea, primero, buena, tiene 2 años de garantía y segundo, lo más importante es que viene respaldado por TP-Link, que es algo también muy interesante. Aparte de que tiene sus aplicativos que lo hacen una gestión muy fácil, pero que ya vamos a contarles un poquito a todos nuestros clientes. Estamos dándole espera aquí a nuestros clientes para que se sigan conectando y podamos revisar este tema. Oiga, y muchachos, de verdad, este tema de la domótica, el tema STV. de CCTV, muy, muy bueno. Estamos incursionando muy bien y pues, ingeniero, pues, ¿qué más que Aníbal directamente de TP-Link nos dé pues un preámbulo de qué se trata y cómo funcionaría? Aníbal, muy buenos Bueno, días. pues gracias, David, muchas gracias por tan bonita invitación e introducción. Hombre, hablando, primero que todo, esta charla sí, hagámoslo en estilo charla, es decir, invito a que, si se puede, que el que tenga dudas, que levante la mano, que pregunte, que consulte, porque pues finalmente Macrotix nos abre esta oportunidad de hablar con un nicho de mercado distinto que no necesariamente es el mismo de siempre. Para TP-Link, hablar con los clientes de ustedes que son muy nativos a las redes y a las ISPs no es algo común. Y más en el tema de CCTV porque pues cada uno tiende como a especializarse en lo suyo, ¿no? Pero en este caso lo que ha sucedido, lo que he notado muchísimo, es que hay pues mucha pregunta, no solo por el afán de conocimiento, que por cierto los felicito a quienes ya están conectados, porque pues es necesario, sino también porque muchos clientes ya están pidiendo esos servicios detrás de la NAT. Es decir, todo eso de CCTV va pegado también al tema de ser ISPE, del transcurso de su devenir diario. Entonces, pues, bueno, me parece interesante que podamos discutirlo con este nicho de clientes tan importante y sobre todo tan especial que tienen ustedes. Lo primero, entonces, como les digo, es invitarles a que pregunten. No me dejen pasar derecho sin consultar. Lo segundo, los invito a que, por favor, por medio de David, quien es que, quien nos hizo la invitación, pues por favor, dejen sus consultas en dado caso que no tengan chance de preguntar por acá o que tengan preguntas luego o que les dé pena, no sé. Pero pues pregúntenle, finalmente él me va a pasar sus consultas y si ustedes quieren, incluso hasta podemos charlar con él, de la mano de él, por la intermediación de él, con ustedes. Es decir, si tienen algunas otras dudas, tienen proyectos y necesitan después de esta charla verlos con nosotros, les invito a que le escriban para que pues David también digamos que les permita charlar con nosotros. Yo no es que esté muy lejos, puede ser que esté en otra ciudad, pero normalmente yo viajo mucho, así que pues espero poderme encontrar con algunos de ustedes después de esta charla. Ojalá, y pues con la compañía de David para que podamos así hacer desarrollo juntos. Bueno, les cuento un poquitito, porque lo que pasa es que yo con David empezamos a hablar de varias cosas y una de ellas es cómo hacemos para meter el producto
de tecnologías de Vigi dentro del mercado, porque pues ahora quienes lo conocen ya lo han comprado y les va muy bien. El problema es que no ha sido generalizado porque el mercado de CCTV está plagado de cámaras análogas y de tecnología obsoleta. Pero también es cierto que hay que reconocer que las tecnologías IPs tienen como desventaja que son carísimas. O sea, una cámara IP vale 3, 4, 5 veces más de lo que vale una cámara análoga. Entonces, obviamente que es difícil convencer a un cliente a punta de solución técnica y de carreta, por decirlo de alguna otra manera también, porque lleva el componente doble, de cómo lograr ese objetivo que es empezar a dar el paso desde análogo hasta IP. Entonces, lo primero es, miren, les voy a hacer una comparación. Ustedes generalmente ven una carta y pueden ver una carta y no saben cómo viene escrita, porque es así. Ustedes simplemente ven una carta, la leen y ya. Bueno, en esa carta viene todo lo que necesitan leer, pero hay un problema. Ustedes por el momento no saben si está escrita con una máquina de escribir o con un computador. Pero si fuera el argumento de precios exclusivamente, nadie usaría computador en este momento. ¿Y saben por qué es? Porque el computador vale 1,5 millones con impresora, ¿o no? Háganle cuentas, más o menos por esos lados debe estar. Una máquina de escribir, en cambio, para hacer la misma cartica, puede estar costando 300, 500 mil pesos, no sé. Vale una tercera o una cuarta parte de lo que vale un computador. Pero les recuerdo a todos los que estamos acá presentes, ¿cuáles que no sean de la generación X, o sea, de los 70s, porque ya estoy llegando al quinto piso prácticamente, pero quienes que estén fuera de eso han escrito una carta a máquina? Eso ya no se usa. Cuando yo estaba en la universidad, conocí las primeras impresoras y ya venían matriciales de punto. Cuando ya era profesional, nunca más volví a tocar una máquina de escribir ni por error. Es decir, la transición se hizo a principios de los 90. ¿Y qué ha pasado entonces con la tecnología actual? Infortunadamente, ahí sí no hemos dado ese paso. No hemos evolucionado, sino involucionado. Y eso es precisamente de la charla de hoy. Entonces, en resumen, no les puedo yo hablar de Vigi, ni mucho de tecnologías de IP, sin antes mostrarles cómo fue que llegamos ahí. ¿Por qué? Porque o si no, les va a quedar el sinsabor de que, bueno, muy lindo su producto, muy chévere, pero yo sigo vendiendo análogo porque pues o es lo que yo estoy acostumbrado a hacer toda la vida, uno, o dos, porque no entiendo la diferencia. Simplemente veo una carta escrita, pero no tengo ni idea de cómo esa carta se hizo. Porque es que recuerden una cosa, ¿no? Imprimir una carta se hace mucho más rápido y sin errores, a diferencia de escribir una carta a máquina de escribir en donde sí está plagada de sus propios errores. Porque en ese caso el corrector de Word es lo que usted haya leído y lo que usted mismo haya escrito y lo que usted mismo sepa de ortografía. Es la misma comparación que tenemos ahora con tecnologías análogas versus IP. ¿Por qué di esta introducción larga? Primero porque me sirve de, digamos, de comparación, porque pues obviamente ya, como les decía, una máquina de escribir no se compara con un computador, está lejísimos de eso. Y es lo que estamos haciendo, ¿no?, en este momento entre tecnologías IP y análogas. Pero también tengo que enseñarles entonces cuáles son los beneficios. La charla larga era mientras arrancaban a llegar más personas. Miren, esta información que ustedes van a ver a continuación hace parte, como verán en sus pantallas, de la precertificación que existe de TP-Link Vigi. Sí, también los estamos certificando. Anunciaremos por medio de David y por medio de Macrotix cuáles van a ser las fechas en las cuales viajaremos a las ciudades para que ustedes, quienes estén interesados, se vayan registrando de una vez con él. Es decir, que le envíen ahí por WhatsApp hola, yo estoy interesado, mi nombre es tal, mi empresa es tal y mi correo o mi teléfono es tal otro. ¿Para qué? Para que con eso él ya tenga una base de datos lista, para que cuando yo diga listo, David, voy para Cali, él diga listo, ya tengo 10 personas registradas, voy para Medellín, tengo 8. No hacemos tandas de más de 8 a 10 personas simultáneamente, porque recuerden que vamos al ritmo del que más lento va. Y eso significa que como en una ciudad, creo que fue Cúcuta, hubo un cliente que no sabía manejar el computador. Era técnico eléctrico y había instalado cámaras toda su vida, pero no había cogido, no era familiar, no estaba familiarizado con los computadores. De hecho, anoche me llamó un técnico muy tarde, como a las 8 de la noche, a preguntarme que cómo hacía para meterle la IP a las cámaras IP.
Y eso es precisamente lo que tenemos que hacer. Les invito a que demos ese paso, a que dejemos de pensar en eso. Miren, para comparar análogo contra IP se hace de otra manera. Les digo un ejemplo. En el año 2012, en el CES de Las Vegas, que se hace toda la convención de lanzamientos tecnológicos se hace en Las Vegas, Nevada, a principio de año, todos los eneros, durante las 2 primeras semanas. Siempre eso es una cita obligada para todos los vendedores y fabricantes de tecnología. Y el gerente de la compañía más prestigiosa del mundo de cámaras, eh, que no se vende muy fácilmente acá en Colombia, porque es una marca muy poco conocida aquí llamada Axis. Cada cámara y cada camarita de ellos vale más de $1000, tengo entendido, las de línea de entrada. Así que dudo que se instalen muchas por estos lados. Y él decía, miren, este es el año 2012. Yo predigo que para el año 2018 ya las tecnologías analógicas debieron haber desaparecido. Y es porque las tecnologías analógicas ya son obsoletísimas. Me puse a mirar datos y cifras y lo que dicen ahora actualmente en tecnología es cierto y no cierto. Para ustedes o algunos técnicos eléctricos es como, venga, eso que dijo ese señor de Axis es falso. El 90%, si no el 99% de lo que yo vendo e instalo es análogo, mientras que solamente el 1 al 10% máximo será IP. Pero lo que estamos olvidando es que esto es Colombia, o más bien que esto es Latinoamérica. Porque sí, el señor de Axis tenía razón en algo. ¿Cómo les parece que en el mundo más de ya el 50% de las cámaras que se venden son IP? Las análogas solamente se siguen integrando solamente en 2 sitios. Es que no son continentes porque no están completos. El primero es África y el segundo es de México para abajo, o sea, Latinoamérica. Todo lo que sea esas 2 zonas siguen trabajando con tecnologías análogas. En cambio, en el resto del planeta, en el resto bueno, y obviamente partes del Medio Oriente, también se sigue instalando análogo. Lo demás es puro IP. ¿Y saben por qué? Por el costo, porque tengan en cuenta una cosa, aquí nos pagan un salario, el mismo 1.200.000 mensual, haga o no haga. Entonces no importa que usted se tire 3 días o 3 horas haciendo un proyecto. Pero en cambio, en países industrializados, pagan por horas. Obviamente al pagarme $50 por hora, yo ya no me puedo tirar 3 días haciendo en análogo un proyecto que con IP me demora 3 horas. ¿Por qué? Porque en ese caso el costo, la ganancia se me pierde en tanto tiempo instalado. Bueno, de eso es lo que vamos a hablar, de cómo comparar análogo y IP. Ya cuando hayamos terminado esta parte de la charla, vamos a hacer una breve introducción de producto. Obviamente hay que pues ponerle algo comercial como para que ustedes vean a qué se le miden y finalmente pasaremos ya en otra ocasión a una introducción más profunda o incluso a la certificación. La certificación sería calificada, para quienes pasen con más del 80% es gratuita, incluso se les podría dar en su momento un 50% de descuento sobre un NVR y una cámara para que ustedes lleven sus propios materiales y con eso yo me evito el paseo en avión de un mundo de NVRs y de cámaras en el bolsillo. Bueno, ya han entrado bastantísimos. He escuchado cómo pita ese sistema y me imagino que David me está colaborando ahí con el ingreso de todos. No Sí. estoy viendo esa parte, ¿no? Entonces, No, por no, favor, perfecto. Davidito. Ah, bueno. Perfecto. Entonces, si quiere, ya demos inicio a nuestro webinar. Muy buenos días a todos. Como les estaba comentando inicialmente, hoy tenemos un acompañante muy especial, se llama Aníbal Tejada, es directamente de la marca Teppelin. Pues digamos que estamos incursionando en una nueva, no en una nueva línea, ya habíamos incursionado en el tema de las cámaras, pero digamos que tenemos unos nuevos productos que mostrarles y ver las diferencias en que tenemos entre análogo e IP. Aníbal, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias, David. Muchas gracias. Es un placer estar con sus clientes. Es un honor más bien estar con ustedes. Em, pues miren, Tepelín se había entrado hacía rato con el mundo de las cámaras. De hecho, toda la vida hemos fabricado cámaras. Lo que sucediera que eran cámaras IP, pero de hogar. Muchos de ustedes habrán escuchado las cámaras tapo. Bueno, pues de eso no vamos a hablar. ¿Por qué? Porque aquí nosotros no venimos a hablar en comparación como si fueran de productos de hogar, sino productos corporativos. Y un producto corporativo, por definición, es un producto de alta resistencia. Entonces, aquí no les vengo a hablar, comparémoslo. No estamos hablando aquí de un Chevrolet Spark.
que es un producto de hogar, sino de una Kenworth, que también es de la General Motors, pero hace parte de la división de camiones. Es más o menos así. Pero primero, para aprenderles a enseñar a manejar un camión, tengo que mostrarles cómo se manejaba una carreta, cómo funcionaba la carreta, cómo se empujaba con el caballito. Es más o menos así, por eso tenemos que hacer esta diferenciación. Entonces, lo primero que les tengo que contar es que las cámaras análogas contra las IP, eso es un dominó. Puede ser que ustedes vean dos televisores y en los dos vean uno en cámara análoga, en el otro cámara IP. Las imágenes sí cambian, varían un poquitico, tienden a ser más bonitas, sobre todo el color en las cámaras IP. Pero digamos que eso no es la diferencia fundamental. Aquí es donde vamos a entender las diferencias fundamentales. Y como les digo, es un dominó porque si cae una pieza, de ahí para adelante caen el resto. Miren esto. La primera diferencia está en la capacidad del procesamiento de los DVRs versus los NVRs. El DVR, para que lo tengan muy claro, si ustedes van a hablar con un cliente, no utilicen el término DVR o NVR sin conocer la diferencia. DVR es para cámaras analógicas. Si ustedes le dicen a un cliente que le van a instalar un sistema IP y le dicen que es DVR y el cliente entiende eso, o él va a pensar que usted le está vendiendo análogo a precio de IP, o en su defecto que pues no conocen bien la diferencia. Entonces, el DVR, como les decía, es un equipo que en comparación tiene un procesador muy básico, muy sencillo, muy simple. Trata de ser muy económico. Cuando ya le ponen a un DVR un procesador un poquitico más poderoso porque necesita hacer más analíticas, ahí es cuando el costo ya pasa de 160.000 pesitos, 170.000, que cuesta ahorita uno de esos, a un aparato de 300 y péguele de 1.000 de pesos o más. Y obviamente sigue siendo análogo, entonces pues ya como que pierde la gracia cuando uno le pide un poquito más a un sistema de esos analógico. En cambio, en el NVR, ustedes ya están hablando de un procesador poderoso. Si pudiéramos hacer la comparación como si fueran computadores de escritorio, en el primer caso, el DVR utilizaría normalmente procesadores del tipo Celeron, que tienen tan mala fama por ser tan lentos. En el caso de los DVRs, en cambio, se cargan con microchips o microprocesadores que ya vienen, digamos, lo suficientemente poderosos para, pues ustedes saben, ¿no? O sea, sistemas de 32, 64, más cámaras y encima de todo ya vendrían siendo la equivalencia a un Core i5. Obviamente que al tener un procesador fuerte o bajo, me genera soluciones o problemas. Punto número dos. Miren esta imagen. Como ven, la imagen de la izquierda está borrosa. La de la mitad está un poco más nítida y finalmente la de la derecha está perfectamente delineada. Eso es gracias a los FPS o fotogramas, llamémoslos fotos por segundo. Entonces, en un segundito, yo puedo poner 15, 30 o 60 fotos dependiendo del dispositivo. Yo siempre le hago en las presentaciones personales a mis técnicos, a mis integradores, una chance y es un reto también. Le digo, bueno, ¿quién es el macho que se le mide a configurarme más de 4 cámaras a más de 15 fotogramas por segundo en un NVR y todos se miran entre ellos y se ríen? Porque quien ha instalado cámaras sabe que eso es muy difícil, por no decir imposible. Y es que, ¿qué sucede? Si yo meto muchos fotogramas por segundo, le tengo mucha capacidad de procesamiento al DVR y que les acabo de decir, pues que en el caso del DVR no tiene cómo. En cambio, los NVRs al tener mucha capacidad de procesamiento, pues las cámaras son nativas a 25, 30 fotogramas por segundo. ¿Eso en qué me ayuda? Pues, o sea, ya les expliqué la diferencia. Ahora, ¿cuál es el beneficio de los tales fotogramas por segundo? Sencillo, la calidad de la imagen grabada. Porque vuelvo y les repito, ustedes van a ver en los dos mismos dos televisores una imagen muy similar. Es decir, entre análogo y IP no se nota cuando ustedes visualizan la imagen, pero cuando van a ver la grabación, ahí sí me gustaría que los técnicos análogos estuvieran mostrándole a sus clientes las grabaciones para que vieran la cara del cliente, a ver qué cara les hace, porque en análogo no le va a gustar, no le va a fascinar lo que ve. En cambio, en IP sí les va a gustar mucho más. ¿Por qué? Porque obviamente al poner más fotogramas por segundo, pues yo ya puedo mostrar una imagen más bonita. De hecho, les recuerdo siempre algo. En mi charla siempre hay esta comparación de cuando ustedes los reto a que vean las caras de los ladrones que aparecen en los noticieros en la mañana de don Eduard Porras, el, de, el que siempre empieza como, y en Soacha, y en Kennedy, bueno, él mismo. Nunca le verán la cara a los ladrones y es por una sencilla razón. La mayoría de la planta instalada en Colombia de cámaras es análoga. Entonces, obviamente, nunca van a identificar bien a los ladrones, a los matones, a la gente que comete digamos, temas tan horribles,
hacia sus vecinos. Bueno, y eso es por culpa de las cámaras análogas. Ahora sí se entiende la diferencia. ¿Qué gano yo entonces con instalar IP? Pues obviamente una grabación más bonita, que se vea mejor, que se note cuándo fue que me rayaron el carro, pero no solo el cuándo, sino qué carro lo hizo. Y es que aquí viene otra anécdota que yo tengo muy presente. La primera vez que me llamaron, yo trabajo con chinos y los gerentes generales son chinos. Y el primero que tenía acá en Colombia era un muchachito de 22 años porque no son muy viejos, son muy jovencitos todos. Y recuerdo muy bien que a mí me llamaron de una de las administraciones a decirme, mire, yo no hablo inglés, el administrador decía, yo no hablo inglés, pero lo que pasa es que su jefe sí y tengo su contacto porque imagínese que él sacando el carro rayó otro carro y era un Cooper. Esos tienen pintura BMW, tienen 3 capas y bueno, cualquier rayón de un carrito de esos vale 1,5 millones de pesos. Obviamente ante eso, pues, ¿qué hice? Me tocó hablar con él y mi jefe y me dijo, listo, pues se le responde porque si yo lo rayé realmente, yo pago, pero que me muestren la grabación. Adivinen qué, la tal grabación no existe. ¿Por qué? Porque obviamente las fotogramas eran de una cámara análoga y ahí no se veía nunca cómo fue el rayón, cómo fue el golpe, nada. Se veía normal, una persona echando para atrás el carro y moviéndolo para adelante. Años después, en otro conjunto residencial, ahí sí manejaban cámaras IP. Pasó lo mismo. Otro de estos amigos que son novatos para manejar, también de China, muy jóvenes ellos, pues llegaron en su carro entrando, golpearon una puerta de esas eléctricas que se abren, un portón de esos eléctricos que abren en los conjuntos residenciales. Como era IP, el sistema, pues obviamente la cámara sí detectó muy bien el golpe, notó muy bien en la grabación cómo había sucedido la cosa y pues el señor ahí sí tampoco tuvo ningún problema en pagar. Siempre eso sí se les aclaro que se ha pagado. Aquí en Tepelín somos muy honestos, pero hay una verdad. La primera vez fue más porque tocó creer, no porque realmente lo hubieran podido demostrar. Ahí está la importancia entonces de las cámaras de CCTV. Uno digamos que uno está confiado en lo que ve en la pantalla, pero realmente lo que ve en la pantalla es muy poco comparado con para lo que realmente compró el sistema de CCTV, que es para mirar lo que pasó, la grabación. Y ahí es en donde está el segundo problema. No ahondo más en el tema para que lo vayan comprendiendo. Vuelvo y les digo, otro dominó que cae. El tercer problema. Como tengo tan poquitas fotos, por segundo o tantas, según análogo IP, yo puedo hacer zoom o no puedo hacer ese zoom. Miren esa foto que está ahí. Si se dan cuenta, eso es Dairy Queen, que eso es en Estados Unidos, es una foto donde cada letra más o menos mide 1,70. Pues es gigante, es una gigantografía. Pero verán abajo que no se ve nada. Y es porque alguien que tomó esa foto, no es que la haya tomado distorsionada, es porque le hizo un zoom y al hacerle ese zoom, pues obviamente las imágenes de abajo, las letritas de abajo, que cada una mide más o menos 50 centímetros, se quiebra, se rompe, ¿sí? Se pixelan. Y es lo mismo que pasaba con los celulares anteriores. Ustedes tomaban una fotico y le hacían un zoom chiquitico, ¿sí? Pero si toman una foto con los celulares actuales, que son de tanta resolución, pues obviamente pueden hacer unos zooms tan grandes que ya le pueden ver la marca de las letras del botón de la camisa que tiene puesta. ¿Por qué? Porque el zoom lo permite, pero eso lo permite gracias a muchos factores, incluyendo también la resolución de grabación. Es decir, pongo 15 o pongo 30 fotogramas por segundo. Ahí, en el caso de la cámara IP, si hubiera sido en el primer caso del rayón del carro contra el carro, ahí sí se hubiera podido notar con mayor facilidad si fue o no culpable mi jefe de haber rayado el otro carro. ¿Por qué? Porque ahí sí se hubiera podido hacer un zoom grande. Como era una cámara análoga en ese tiempo, no se pudo hacer el bendito zoom. A diferencia del otro sistema en donde el otro jefe, en lo del mismo carro, eso sí, pasó por la puerta, por el portón, lo golpeó, lo desajustó, le desajustó los goznes y aún así ahí sí pues se le respondió porque obviamente la grabación lo mostraba perfectamente. Otra diferencia entre análogo e IP. Bueno, sigamos. Bueno, ven una consulta ahí Pregunta. rápida. Aquí Claro. ya tenemos un cliente que nos dice qué es el tema de XBR. XBR es una ampliación que hicieron los fabricantes de cámaras análogas, que lo que trataron de hacer fue una mezcla entre los dos. Entonces, su formato principal sigue siendo un DVR. O sea, su intención principal es ser análogo, pero le ponen 4 puerticos IP. ¿Para qué? Por si acaso el cliente necesita algo mejor. Y entonces ahí en ese caso se le pueden poner unas camaritas análogas. El problema del XBR o lo que yo le critico al XBR está en que por ser su formato principal análogo, no le puede exigir mucho entonces. Si usted le pone una cámara a IP,
a ese sistema XBR donde hay 4 puertos, usted la configura prácticamente como si fuera una análoga, es decir, no le puede meter los 25 fotogramas por segundo a los 4 puertos del XBR, no le puede poner todas las analíticas, no le puede sacar el jugo absolutamente a todo. Simplemente, ¿qué pasa? Pues que el XBR le sirve para meter hasta 4 camaritas, pero prácticamente esas 4 camaritas van configuradas como una análoga, excepto porque pues se ve un poquito mejor, de pronto ya no las configura a 10 fotogramas por segundo, que es lo que normalmente se pone en análogo cuando ya los puertos están llenos, sino que las puede poner de pronto a 15, pero nunca le va a aprovechar el potencial máximo a una cámara IP metida en un XBR. No significa que no funcionen, de hecho sí le van a funcionar. Lo que pasa es que va a notarse la diferencia entre un sistema de cámaras mezcladas entre análogas e IP en un XBR versus un sistema que sea 100% puro en NBR. Ahí obviamente pues la cámara tiene mejor desempeño, ¿no? Espero haber respondido su consulta, pero les invito a que sigan preguntando. Aquí David me sirve de traductor mientras tanto. No, perfecto, es entendido. Entonces, básicamente lo que tú nos estás diciendo es que es un conjunto entre digital y análogo, pero que sigue siendo a una Tiende tecnología más a que ya ser va más pasando. análogo. Sí, Ajá, sí, 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 sí. perfecto. Eso es estirar a las malas la tecnología, le digo yo. Aún así funciona. Yo le vendo muchísimas cámaras a sistemas de XBR permanentemente, porque pues obviamente cuando un cliente le pide a usted ya más de 2 megapíxeles, sobre todo que es que los megapíxeles en análogo son light, en 2 megapíxeles. Sí, eso es un arreglo ahí de software más, ay, ¿cómo le decimos en Colombia? ¿Cómo le diría usted, Davidito? ¿Chimborre? Perdón, no sé cómo más Digámoslo decirlo. Ahí que es a una medias, solución, sí, una solución a medias. que tira a ser buena. Oiga, póngale cuidado, ingeniero. Entonces, ahí estamos revisando el tema de que nuestros clientes ya van entendiendo el tema de NVRs, el tema de DVRs y el tema de Sí, XVR. Entonces, tenemos que correcto. tener en cuenta que la tecnología también ha cambiado, ¿no? Entonces, anteriormente era mucho más complicado el tema de tener, digamos que la solución en NVRs, sí, las cámaras IP de pronto eran un poco inasequibles por el tema de costos, pero nos damos cuenta que en este momento estamos hablando de cámaras, sí, son 30, 40.000 pesos, un poco más costosas o hasta Eso depende de la 60.000 marca, pesos, Davidcito. pero Ahí es donde está la digamos aclaración, que, ¿no? ok, Mira, pero digamos que ya no es tan costoso. la verdad en CCTV el tema hay que mirarlo con lupa, porque por eso la mayoría de los técnicos no han dado el paso hacia adelante, porque todavía siguen, digamos que con marcas muy tradicionales, en donde diferencian tanto una cámara que una análoga está entre 60 y 70.000. Esa es la verdad. Y la IP, digamos, con funciones medias, está costando cerca de los 300.000 pesos. 250 como por darle un buen precio. Y ahí es en donde entonces hacía falta un fabricante como nosotros que viniera a decirle al mercado, venga, yo levanto la mano, mi solución puede ser más económica. Si quiere al final, si nos da el tiempo, le muestro esto. Por ahorita les voy a mostrar las otras diferencias porque es que son 12 de las diferencias principales con las cuales ustedes pueden ya justipreciar, el término se utiliza así a nivel de mercadeo, que es justificar con el precio de un producto. Porque pues no es lo mismo unos tenis genéricos que unos tenis, no sé, de marca Dolce Gabbana, ¿cierto? Y es que la justipreciación se da por otra cosa, no solamente porque sea un producto aspiracional, porque en cámaras no existen marcas aspiracionales. Bueno, de pronto Axis, pero pues además del payolazo que siempre les doy ahí, de resto no hay aspiracionalidad como en el caso de los celulares, que usted quiere un Samsung Galaxy de los Note o un iPhone de última generación, de resto lo demás ya deja de ser aspiracional, se vuelve genérico, tan genérico como los demás. Bueno, aquí entonces, ¿qué es lo que vamos a continuar? Pues con una marca que es IP, de tecnología IP, pero cuyos proyectos pueden ser también en costo muy bajo. Al final les hago la comparación. Por ahorita continuamos con las diferencias. La cuarta diferencia está en que en el caso del DVR, como ustedes tienen un procesador lento y chiquito, pues obviamente no le pueden exigir demasiado. Y cuando ya le exigen demasiado, pues o se cuelga o tienen que comprarse otro que sea más potente, pero eso ya cuesta más que un NVR. En el caso de los sistemas IP, ustedes tienen cámaras que son absolutamente independientes porque el grabador no es el concentrador de todo. De hecho, las cámaras generalmente se instalan, no obligatoriamente, generalmente se hacen, es a través de un switch y si es PoE, mejor porque así con eso le da electricidad a la cámara y se evitan el cableado. Eso vamos a mirarlo más adelante. Pero fíjense una cosa, si yo quiero un cruce de línea, yo quiero una segmentación de zona, yo quiero una detección humana o una detección facial o alguna de esas analíticas
analíticas, porque a esos programas se les llama analíticas en CCTV. Hombre, para eso necesito en análogo que todo venga dentro del deber. Entonces acuérdese que encima de que el deber es lento, le pongo ya más cosas, le pongo más programas por resolver. En el caso de IP, no, en el caso de IP, mi cámara trae programas que hacen todas esas analíticas, pero es de la cámara lo que viene. Por eso es que son terminales inteligentes, no como en análogo que son terminales brutas. En una terminal bruta usted pone un lente, un pedazo de cable y hasta ahí les llegó la cámara. Eso es todo. Una cámara sin grabador de ver no sirve sino de pisapapeles. En cambio, una cámara IP funciona absolutamente sin necesidad de un grabador. O sea, yo, por ejemplo, en mi casa no uso un NVR, yo simplemente tengo varias cámaras allá en prueba y todas están funcionando a través o de un adaptador de corriente, pues a una toma eléctrica, o en su defecto las tengo ahí conectadas a un switch PoE y listo, pero no necesito el grabador. Hay más formas de hacerlo. Y de aquí se desprende el quinto punto. Mientras que en un sistema análogo ustedes tienen una única opción que es deberes, en un sistema IP ustedes tienen muchas opciones de grabación. Venga, se las voy a mencionar. La primera, ustedes tienen un local pequeño. Para un local pequeño, entonces ustedes pueden poner o cuatro camaritas análogas o meten cuatro camaritas normalmente Wi-Fi chiquititas, de esas tipo TAP o bueno, hay BG ya inalámbricas, entonces podrían instalar de esas cámaras y listo. Problema solucionado. No necesita un concentrador, no necesita un grabador, porque todo lo hace con la memoria. En algunas cámaras ya traen slot de memoria en las IP y eso permite entonces que yo ya no necesite un grabador que centralice todo. Pero supongamos que ya somos más grandes, que ya somos Macrotix. Y Macrotix obviamente tiene sucursales en todos lados. Falta el cielo, ¿cierto, David? De resto, en todos lados la tenemos. En ese caso, como tenemos tantos puntos de venta, pues obviamente, ¿qué hacemos entonces? Ya análogo me queda muy difícil porque me toca poner en cada local un grabador, o sea, un DVR, si fuera análogo, vuelvo y digo, más sus cámaras respectivas. Y eso, para concentrarlo en uno solo, a través de la IP, o sea, a través del Internet, perdón, puede ser muy complejo, muy cansón. Entonces, ¿qué hace? Pues para una empresa de esas que ya tiene muchos puntos, como en el caso de ustedes, de Macrotix, pues lo que se hace es que se utilizan cámaras en cada local y se pone un grabador que centralice todas las grabaciones de todas esas cámaras. Entonces, el grabador puede ser un NVR, la única condición es puertos, perdón, dirección IP fija, o sea, siempre debe ser una IP pública, no más, eso es lo único que necesito. O en su defecto, puedo tener un servidor, ya no necesito ni siquiera un grabadorcito de eso, ya lo que pongo es un PC más robusto. Pero ahora supongamos que no estamos hablando de Macrotix, se nos creció mucho más la empresa y ahora soy COA. Como se dan cuenta, en COA existen hasta dos locales por centro comercial a veces. Es decir, esa marca de ropa usted la encuentra literalmente en la sopa. ¿Y qué pasa? Pues que en ese caso obviamente ya son 500, 600, 1000 locales. ¿Y usted qué hace con eso? ¿A punta de análogo? ¿Cuándo en la vida? Nadie se le ocurriría meterle análogo si quiere ver sus grabaciones en paz y quiere controlar el robo del sitio, pues de los locales. Entonces, ¿qué hace? Pues mete un sistema IP y en ese caso se compra un servidor como el de la foto, así grandote, robusto, que le meta de todo un poco. Pero soy más grande, ya soy un banco, ya soy el Banco de Bogotá o el Banco Colombia o algún banco internacional como el Scotiabank. Tienen tantas sucursales y tantos países que ya ellos no se pueden dar el lujo de grabar ni siquiera en un servidor propio. Entonces, ¿qué hacen? Pues hablan con Amazon, hablan con, díganme ustedes, con Microsoft, hablan con Google, con cualquiera de esas marcas y le dice, oiga, usted alquila espacio en servidor, usted es un data center, listo. Le voy a alquilar entonces, por favor, 100 teras. ¿Cuánto me cuesta la mensualidad? Digamos cualquier boba, 50 millones de pesos mensuales, listo. ¿Qué pasa si entonces el grabador, el servidor que está en Barranquilla, lo tumban los hackers? En mi caso, la información está perfectamente protegida porque el hacker nada más pudo tumbar el servidor que está en Barranquilla, pero ese mismo servidor está respaldado por cuatro servidores, uno en Miami, otro en Hong Kong y otro por allá entonces en Rusia. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Yo siempre voy a estar disponible, mi información siempre va a estar segura y encima de todo yo ya no necesito ingenieros de planta, ya no necesito andarle dando mantenimiento al sistema porque no es mi infraestructura. Yo simplemente alquilo un espacio dentro de Internet y ya es problema de Google, por ejemplo, el darle mantenimiento mensual a esos servidores, pero yo ya no necesito tanta infraestructura propia. Bueno, ya ven entonces hasta dónde pueden llegar, ¿cierto? Bueno, sigamos. La siguiente entonces es eh, la escalabilidad. Y es que eso sí es muy chévere. Miren, antes
en cámaras análogas, ustedes las conectaban a través del cable coaxial. ¿Y qué pasaba entonces con las nuevas? Que pues ya se puede utilizar, es un cable más económico, más eficiente, que es el cable UTP. Pues también lo pueden hacer, pero el problema entonces es que les tocaría cambiar todo el cableado. En cambio, hoy por hoy, en las cámaras IP versus las análogas, ahí sí hay una diferencia, porque con una cámara IP, yo quito la de 3 megapíxeles que estaba comercializando hasta hace 6 meses, ya me llegó la de 4 megapíxeles, yo simplemente la quito del cable, pongo la de 4 megapíxeles y listo. No tuve que cambiar todo el cableado de la oficina, no tuve que hacer un solo cambio excepto en software, pero ya no tengo que andar recableando, ya no tengo que andar haciendo mil maromas. Simplemente quito una cámara y pongo la otra. Y es que tengan en cuenta una cosa, los técnicos normalmente son electricistas, los de CCTV, y ellos sí aprovechan el cable UTP al máximo, al punto de que le sacan electricidad al cable de datos. Entonces mandan un par, por ejemplo, para los datos hacia la cámara y por ahí mismo en otro par de eléctrico, perdón, en otro par sacan el cableado eléctrico, de ahí mismo, de ese mismo cable. El problema es que el cable se degenera más rápido. Obviamente son cables que entonces hay que cambiar cada 3 años a 5 años porque los fabricantes no recomiendan ese tipo de uso. De hecho, por ejemplo, hay una marca de cableado, eh, creo que se llama Next, que ellos dan 25 años de garantía sobre su cableado, siempre y cuando esté, ¿cómo es que se llama eso? Ese ponche de la forma correcta, no recuerdo ahorita, autorizado, bueno, algo así le dicen. No, se me escapó el término. Pero lo cierto es que lo que más cuesta en un sistema de cámaras no son las cámaras, no es el grabador, es, son los huesos de la estructura que se llaman el cableado UTP. Entonces, yo voy a andar cambiando de cable cada 5 años porque por ahí mando un mundo de cosas como datos y electricidad, pero a las malas, porque no es de una forma técnicamente correcta. Ninguna entidad va a avalar ese tipo de cableado. Pues obviamente ahí ustedes van a tener que cambiar entonces lo más costoso cada tanto tiempo. Lo mismo sucede con unos aparaticos que se le instalan a las cámaras análogas que se llaman unos transceptores video volumes que digamos que en ingeniería se recomiendan ser cambiados cada 6 meses, pero por lo general ahora resulta que los están es cambiando por ahí cada año, sea como fuere. Entonces yo voy a tener, si tengo 1.000 clientes, pues los 1.000 clientes me van a acaparar mi tiempo ya, nada más es en cambiarles los tales video albums. No me va a dar tiempo para instalar nuevos proyectos. En cambio, con IP, yo simplemente instalo y el cliente me vuelve a llamar para decirme, oiga, ¿se acuerda de mí? Hace 3 años, hace 5 años, hace X tiempo usted me vendió un sistema, lo quiero renovar, lo quiero mejorar, usted me dio buen trato, por favor vuelva y ayúdeme con eso. Los clientes en IP son repetitivos porque las cámaras rara vez molestan y rara vez piden algo. En cambio, en análogo, ay Dios mío, eso es como el clima, uno no sabe cómo va a aparecer el día de hoy. Bueno, otro punto es un punto que es doble, que se llama el cascadeo y ahorro en material. ¿Por qué? Porque por un lado, digamos que con tecnologías IP, yo puedo poner varios switches que me transmitan datos, que es lo que normalmente hacemos pues, en nuestro diario de venir, ¿no? Eso no tiene nada raro poner un switch detrás de otro, pero además de eso, obviamente eso me permite llegar a mucha distancia, 200, 360 metros de distancia con 4 switches. Pero además de llevar los datos, el último switch puede ya llevar incluso hasta hacer PoE y ese me le da electricidad a las cámaras. Entonces eso me evita que yo tenga que tirar un doble tramo de cables, porque es que recuerden que lo ideal es que las cámaras análogas fueran con un cableado eléctrico por cámara y un cableado UTP por el otro lado que le transmita datos. Que los técnicos no lo hacen así, ok, aquí no estamos para juzgar a nadie, pero pues sabemos que eso no es certificable. Ese era el término que olvidé, certificar la instalación. Bueno, ¿qué sucede en este caso? Pues que imagínense que ustedes tienen que mandar a un 10.º piso unas cámaras. En el caso de análogo les toca tirar cableado desde el piso hasta el techo, así de sencillo. Tienen que llevar datos y electricidad. Pero en cambio, la ventaja de que haya un edificio es que ustedes pueden llevar de 1.000 formas esos datos a esa cámara. Sí, una opción puede ser Wi-Fi. Ya con un Wi-Fi yo soluciono el problema, ¿no? Pero si la cámara no es Wi-Fi, entonces ya no tengo que tirar cableado por todos lados, porque generalmente el edificio ya viene listo para esas conexiones de redes eléctricas y de datos. Así que yo lo único que tengo que hacer es que en el último piso, en esa bodeguita, hay un puertico ahí de IP, de red. Simplemente saco un switch PoE
que no vale ni 150.000 pesos, de esos de 4 o 5 puerticos, lo conecto a la cámara y listo. Ya le di datos a la cámara y encima de todo electricidad con el switch point. ¿Ven lo sencillo que es? Eso me ahorra material porque tengan en cuenta lo que yo les decía, lo más caro es el cableado. ¿Y qué sucede? Pues que en el caso del sistema análogo, tengo que tirar doble carreta de cable generalmente cuando paso de 50 metros. En ese caso me toca por un lado cable eléctrico y por el otro lado cable de datos, lo cual sale carísimo porque es que esos, se los pongo de una forma muy sencilla, una duchita nada más, que instalarla es súper sencillo y vale 80.000 pesos la ducha y el cable, como son dos cables de esos gruesos tipo 12 de cobre, me costó casi 400.000 pesos o 300.000 pesos ponerle una ducha a una casa. ¿Y por qué fue? Por el cableado. Lo mismo va a suceder con sus cámaras. Entonces la mayoría de gente piensa nada más en, oiga, la cámara vale 60, la otra cámara vale 250, 300 dijimos, pero se les olvidan los costos ocultos, como es el tramo de cable que cuesta también, porque obviamente en IP no se necesita debido a que el switch pues se encarga de eso. A que necesito además de eso tuberías más grandes, necesito más tiempo de instalación, necesito más materiales para invertir en cada cámara. Ahorita les hago la comparación. El punto número 8 se llama la experiencia mejorada y es que en ese caso con las cámaras análogas, si hoy hace mucho frío o mucho calor, amanecen con pepas o con rayas. Eso como les digo depende, es tan variable como el genio de una persona en sus malos días. Uno no sabe cómo se van a comportar hoy y mañana. O nada más les propongo un ejemplo para quienes saben de CCTV. ¿Qué pasa si usted le pone una cámara de 4 megapíxeles, un video volumen de 2? Puede ser que le transmita datos, pero muy feo. Y eso va a pasar, es decir, tiene muchas variables y una de ellas es el clima, por una razón. En tecnologías análogas, yo sé que alguien está ahí con el micrófono abierto, en un minutico termino la idea y ya les digo. En tecnología análoga, es cierto que ustedes transmiten ondas y las ondas son interrumpidas por la luz solar, por ejemplo, porque también son ondas. Entonces, entre las dos se bloquean y se hacen males. Dentro de lo cual está que obviamente se baje la calidad de la imagen, que hoy se vea blanco y negro, que mañana se vea con pepas o rayas, etcétera. A diferencia de las tecnologías IP, en donde ustedes ven, vuelvo y les digo, la misma carta escrita, la misma imagen, pero los datos son mandados de otra forma, porque ya no son ondas que se envían por el cable. Ya lo que ustedes ven en la pantalla de una cámara IP se llaman ceros y unos, puro código binario. Entonces no importa qué tan caliente esté ese día o qué tan frío esté ese día, qué tanto llovió anoche, las cámaras no van a tener ninguna diferencia en la imagen. No sé si me pareció escuchar que alguien tenía el micrófono abierto, de pronto querrían preguntar algo. Sí, sí, aquí tienen un tema de las preguntas. Bueno, me Hágale. preguntan, ¿esto se puede generar, digamos que una unión donde nosotros podamos ver todas las cámaras en una sola, digamos que en un solo dispositivo? Claro que sí. Mire, se los pongo de esta manera. Espérenme a ver si de pronto en mi casa no me desconectaron las cámaras. Uy, bárbaros. Perdón. Espérenme un momentito. Mire, aquí ustedes ven mi pantalla, que tengo el VG Security Manager, ¿cierto? Entonces voy a entrar a él. Yo ya estoy conectado a Internet por Wi-Fi y estoy en las oficinas de TP-Link Colombia. Entonces, yo lo único que hago es que tengo un usuario, por ejemplo, que es de pruebas, que es este, el call.vg. Pues permítame un momentico, yo ingreso a mi usuario y lo que le digo es no me vincule las cámaras de la oficina, porque como les digo, estoy en la oficina, pero tengo un exhibidor aquí también en TP-Link. Si se dan cuenta que él me está leyendo, ¿cuál es mi propósito? Mostrarles que yo tengo cámaras instaladas tanto en la oficina como en mi casa. Vamos a ver si me la recibe. Mírala. Aquí ustedes entonces pueden tener 50 oficinas diferentes o como en el caso de Macrotix que tiene ¿cuántos? 5 puntos, ¿ya? 5 puntos. Imagínese, entonces usted, ¿qué podría hacer, mi querido David? En cada una de las oficinas pone unas 5 cámaras, 4 cámaras, digamos que de una para hacerse la matemática. Y encima de que le pone la camarita, déjala de su casa, como en mi caso, fíjese. Yo no vivo en un conjunto residencial, yo vivo en una casa, pues propia, entonces, digamos que cerrada. Entonces ahí, digamos que puse una cámara que se combine con las cámaras de la oficina y me den este resultado. Entonces, pues ya con eso ustedes podrán ver que uno puede tener varias ubicaciones simultáneamente y no va a tener, digamos, problemas, como en el caso que ustedes ven acá, mucho gusto. ¿Sí me ven? Sí, señor. Suficiente demostración, ¿cómo la ve? Mi casa y mi oficina al mismo tiempo.
Muy bien. Siguiente punto. Nosotros también tenemos que tener en cuenta que las análogas no se pueden enviar por radioenlace, ni se pueden enviar por el tema de fibra óptica, ni esas cosas. Otra de las ventajas que nosotros tenemos sería con el tema de IP, es que las podemos enviar con un radioenlace, independientemente sea, por ejemplo, un CPE 605, un CPE 510, Davidcito, o, señor, me spoileó el punto 9. Iba para eso. ok, dale, perfecto, dale, No, sigue. no, al contrario, siga. Me encanta porque es que mire que usted mismo está dando soluciones. O sea, usted mismo está diciendo cómo se puede hacer. Y acuérdate que esto es una charla. Esto no es un monólogo, qué pereza. Yo no vine aquí para hablar solo, Intentemos. también ayúdeme. Correcto, intentamos también, por ejemplo, que ahorita con el tema de la fibra drop es muy fácil. La fibra drop está ahorita alrededor del kilómetro, está entre 250.000 pesos. El kilómetro de fibra óptica, que la verdad, con dos media converter, uno acá, otro allá, perfectamente podemos pasar 200, 350, 400, 800 metros. El kilómetro lo podemos pasar, bueno, hasta 20 kilómetros podríamos pasar una cámara Ah, directa, o sea, no tenemos que instalar absolutamente nada más. Media converter sí, acá donde está el así de fácil. NVR, media converter allá donde está la cámara y Y chao. completamente podemos tener ¿Cómo esa la ve? solución. Genial, No, ¿sí muy o no? bueno. O sea, es muy fácil instalar. De hecho, mire, usted mismo lo acaba de decir, se lo resumo así. Si usted pone usted ya acaba de dar el dato de la fibra óptica. Usted quiere simplificarse, pues tire fibra óptica, mande 20 kilómetros de distancia y esas son soluciones que se llaman ciudadanas. Perfectamente usted ve el pueblo donde vive o la ciudad pequeña donde vive, lo puede hacer o si se ganó la licitación, pues de la instalación de cámaras en una ciudad como Cali, Bogotá, Medellín, qué belleza de negocio. Pero ahora, usted lo necesita nada más para cruzar la calle, porque es que usted puso la bodega enfrente a su local de ventas y entonces no quiere pagar doble internet. Pues simplemente ponga un CPE 210, pase los datos de un sitio a otro y problema solucionado. Así de sencillo funciona la tecnología IP en comparación a la análoga, en donde es 100% cable y pare de contar. Ya es por eso les digo que es hora de soltar eso. Miren, de hecho hay una solución muy simple que es la de los ascensores. En ascensores hay un problema y es que en ascensores en análogo usted tiene que tirar 10 pisos de cable, hermano. Eso es una cosa fastidiosísima porque toca hacerle mil cosas al sistema eléctrico del edificio. Poner un cableado que es un cable móvil, que eso las aseguradoras son enemigas de ese tipo de cables porque genera también problemas. Encima de todo, Otis, Mitsubishi o el fabricante del ascensor tiene que mandar un técnico a que supervise el trabajo del electricista que está allá. Y eso obviamente puede demorarse hasta 6 meses en el que vaya un técnico allá. Y tienen que pagarle un jurgo de plata simplemente para que lo vean trabajar, nada más para que se siente ahí a mirar cómo le meten la mano al sistema eléctrico, porque algunos lo hacen, otros, la mayoría se sientan es a mirar cómo trabaja el técnico nuestro. A diferencia de IP. En IP, ¿usted qué hace? Por ejemplo, pone un CPE que usted acaba de mencionar en el techo del edificio mirando hacia abajo, hacia el ascensor. Otro CPE mirando en el techo del ascensor, mirando de frente hacia el otro CPE y listo. ¿Cuánto se demora haciendo eso? Se demora más haciendo el curso de altura, yo qué sé, o atornillando eso, pero la configuración es rapidita. Ya no tiene que tirar cableado por 10 pisos. Es muy simple de hacer. Y lo mejor, los ahorros en plata son brutales en comparación a tirar tanto cableado entre piso y techo. Y en serio, la configuración de eso puede tomar horas, no días. Pero No, gracias, gracias. Me encanta que me haya spoileado el punto 9. no, y lo otro es que tenemos que tener en cuenta que el cableado, de eso de que como digamos que el ascensor sube y baja, el cableado comienza a chitearse, a cortarse, a quebrarse y tenemos que estar haciéndole mantenimiento al cable o cambiándolo a menudo. Eso también es De hecho, un por eso le tema de que. dije. Por eso les decía que las aseguradoras son súper enemigas de esos sistemas ahora. Eso antes lo permitían, ahorita le están pidiendo a los nuevos conjuntos residenciales, edificios, lo que sea, que por favor no se utilice esa tecnología análoga, porque pues eso es para problemas, eso es para líos. Bueno, me quedan 10 y una ñapa. La última es el desorden, porque si hay algo que uno le da miedo es meterle la mano al sistema que otro instaló. En análogo, valga la aclaración. En IP es simplemente peinar un switch y eso lo hace cualquiera, no es tan difícil. En cambio, en IP es un desorden porque uno mira y esos son borneras tras bornera, cada cámara lleva un video volume, lleva un mundo de conexiones y una cosa que donde uno desconecte una sola cosa dice, ay Dios mío, aquí me voy a tirar 2 días arreglando esto solamente por un pequeño descache. Honestamente, eso es un desorden. Uno ve unas UPS repletas de conectores y no, en IP todo va a un solo switch point.
De hecho, ahora simplificamos y metimos algunos NVRs con switches PoE que incluso podrán ser instalados por usuario final. Ya les voy a mostrar eso si nos da el tiempo. Por último, para diferenciar, para terminar la diferenciación, existen dos cosas. La primera, las cámaras IP son Wi-Fi, análogas, pues son análogas. Recuerden que son terminales brutas, esas no tienen sino un lente que transmite los datos hacia un, un DVR y listo. Esas no podrán ser jamás Wi-Fi. Y la otra, que no sé si ustedes lo vieron ya en el ejemplo que les di cuando me paren frente a la cámara, pero fíjense que yo todas las configuraciones las puedo hacer remotamente. Por ejemplo, los domingos, a veces cuando me despierto temprano de puro desparche, me siento y me tomo un café y miro las grabaciones de la semana de la oficina y de la bodega de TP-Link. Con eso sé quién vino, quién no vino, qué ha pasado, dónde está todo lo que tiene que pasar por curiosidad. Pero muchas veces yo mismo le hago el mantenimiento a las cámaras casi todos los domingos, y es que formateo disco duro, reconfiguro zonas de protección, reajusto porque de pronto alguien le dio por mover su pantalla, por ejemplo, la contadora mueve la pantalla todo el tiempo y entonces las cámaras muestran cuáles son los accesos al banco y todas esas cosas que no está bien que lo hagan. Entonces, pues yo no le puedo decir a ella que se quede quieta porque es imposible que ella sea inmóvil, pero sí tengo que ajustar ese tipo de temas que son tan delicados, porque es que hay cámaras que miran hacia sitios donde no deberían ver. Bueno, todo eso yo lo hago desde mi casa a las 7 de la mañana mientras me tomo un cafecito, mientras doña Mercedes se despierta y ya nos ponemos al día con las tareas de la casa. Pero mientras tanto, fíjense una cosa, ¿qué sucede con análogo? Usted instaló un kit análogo y ojalá sea, por ejemplo, la salida de una ciudad. Ay, Dios mío. Una hora, hora y media perdida simplemente porque alguien sin querer queriendo movió un poquito la cámara o la desconectó o le hizo alguna bobada chiquita. ¿Sí? Alguna desconfiguración. Y con IP, en cambio, ¿qué tengo que hacer? Deme su clave, deme su contraseña, así como les mostré, deme su correo y su contraseña, entro al sistema, formateo el disco, reconfiguro la cámara, la reinstalo. De hecho, hay unos nuevos switches, ahí valga la payola para la división de switches en TP-Link, que son de SG105P. Es un switch Giga que vale como 40.000 pesos más que un 10-100 no administrable. El 10, el 105P, sí es administrable y tiene una función llamada Pin Watchdog, que es como el perro de guardia de los pines. ¿Qué hace? Imagínense que el switch le pregunta a la cámara, ¿está? Y la cámara le contesta, sí, señor, aquí estoy, sigo conectada. Ok, eso se llama hacer un ping, ¿cierto? Bueno, ahora imagínense que yo configuré el Pin Watchdog para que en 3 veces la cámara, si no me contesta, el switch, o sea, yo apago el puerto de la cámara, no apago todo el sistema, solamente ese puertico, hago que la cámara como que se destrabe del problema que tenía, se vuelva a despertar y vuelva y funcione. Y se vuelve a conectar al sistema. ¿Cuántas veces entonces yo me enteré de ese problema? Nunca. ¿Cuántas veces tuve que volver a donde el cliente a hacerle arreglos? Nunca. Si hay un cliente acá de CCTV análogo, recuerde usted cuántas veces ha tenido que ir por, perdón la expresión, pendejadas a hacerle arreglos a sus clientes en sus oficinas. ¿Ven? En tecnología IP usted simplemente, si se instala un switch como esos, el switch se encarga de la mayoría de las situaciones. Si usted lo configura bien. Y encima de todo, si no, pues hombre, usted mismo aproveche, salude a su cliente, dígale claro, ya en 5 minutos le arreglo su problema. Entra, soluciona todo remotamente y listo. No tiene que ir y presentarse hasta allá. Eso es bonito, eso es chévere y eso ahorra tiempo y mucha plata. ¿Ven? Bueno, hasta aquí digamos que llega la parte de las comparaciones entre tecnologías análogas e IP, entre escribir una carta a máquina de escribir o manejar una carreta. Bueno, ahora les vamos a mostrar ya lo que son los modelos de cámaras que estamos manejando. Ya con Macrotix hemos hecho famosa la C300 HP, que es una cámara de 3 megapíxeles para exteriores tipo bala. En esta, pues, paso rápido, porque ya ha sido lanzada. Está la torreta también, que es de 3 megapíxeles, también con los mismos 2 años de garantía. Y esta tiene dos tipos de lente, que es 2.8 y 4 milímetros. Y finalmente estaban los NVRs de 8 y de 16, una corrección no, una actualización que se le hizo al NVR de 8 canales, es que las versiones que ya vienen son versiones 2 y esos ya no son de 5 megapíxeles como los primeritos que lanzamos hace más de un año. Esos duraron en Colombia por ahí unos 6 meses y ya todo es 8 canales y 16 canales con 4K. Es decir, pueden instalar hasta cámaras de 8 megapíxeles, señoras y señores. Recuerden que los NVRs de TP-Link vienen con 10 teras.
Eso me permite a mí ya pues no solo más almacenamiento, sino también instalación de cámaras que traigan analíticas de alta profundidad, como por ejemplo conteo de placas. No es que el NVR las traiga, es la cámara la que los trae, las nuestras no, pero ustedes pueden instalar otras y gracias al disco sí sería compatible. ¿Ok? Es por el disco. Listo. Hablemos rápidamente entonces de lo que queda, que son NVRs 4K también, pero de 4 y 8 canales, pero con tecnología PoE. Por eso les decía que en ese caso lo lindo de los nuevos NVRs es que ya son autoconfigurables, porque ustedes utilizan aquí el sistema de plug and play o de autoinicializar y ya ustedes simplemente hicieron la conexión física, pero la configuración técnica, o sea, lo que es selección de IP y digamos que montaje de IP por cámara, lo hace el sistema automáticamente. Usted simplemente dele su correo, dele una contraseña y dele siguiente, 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 hasta que él, pues ya termine su configuración. Es decir, digamos que lo que era antes esa conexión de un DVR que se tiraba uno 3 días, ahora lo puede hacer por ahí en 3 horas máximo. Ya depende de lo que se demore usted poniendo el cable, pero la configuración como tal es inmediata. Y lo mejor, que ya es casi que automática, es decir, no es casi, es automática, es decir, el sistema solito detecta la IP del router, de ahí conecta las cámaras y chao, se fue. Eso obviamente también, al tener todo integrado en el NVR, pues obviamente me evito gastos de instalaciones eléctricas, ¿no? Acuérdense de lo que yo les decía, una carreta de cable de 305 metros, no sé si Macrotix venda cable, David. Sí, señor, tenemos cable en aleación, cableado sin Bueno, constructores. ¿usted recuerda precios o está más o menos perdido? No, tenemos cables desde 250.000, 300.000, según digamos que las Desde, características. imagínense. Y más el Desde. switch, imagínense. Entonces, No, no, pero perdón, digamos, más el NVR, eso y más un switch, eso incrementa tanto los costos que ya se vuelve inviable en comparación. ¿Por qué le hago el ejemplo? Usted coge una carretica de 250 metros, pero en cableado de datos. Le falta el cableado eléctrico, brother. Y eso obviamente ya hace que sea más costoso una instalación análoga. En el caso de la IP, miren esto. En este momento, para marzo, valga la aclaración, yo pues vi que me quedó algo de tiempo, entonces metí esta parte de acá, que es el lanzamiento de nuevos productos. Hay un NVR de 4 canales, 4K, que tiene 4 puertos, ¿cómo se llama? PoE. Y por el momento tiene un precio muy bajito, por debajo de los 400.000 pesos. Entonces, ¿qué sucede? Pues que en ese caso ya es una instalación muy económica, muy rápida de hacer, porque listo, puede ser que invirtió más en el aparato, pero no invirtió en cableado. El cableado ya es nada más UTP. Y gracias a las nuevas tecnologías de EPO 2.0, yo puedo tirar cámaras con cableado de cobre a 250 metros y aleación hasta de 100 metros. ¿Ven? no, espectacular. Genial, porque es que ya bajo gastos y costos y lo que mejor pueden hacer. Pueden vender kitsitos, por ejemplo, si alguien tiene tienda, puede vender en su tienda kits o los mismos integradores, decirle a los clientes, mire, ya tengo una solución facilita que no se me demora nada en hacer. Venga, les muestro rápidamente las cámaras de 4 megapíxeles. Hay alámbricas e inalámbricas. Ya vienen, además de eso, con un botón de reset como si fuera una tapa. Para borrón y cuenta nueva, si se le olvida al cliente el password todo el tiempo, pues él mismo la puede resetear y listo. Vienen con audio de 2 vías, con parlante y micrófono. Y ya las dos, tanto la bala como la torreta, vienen con lentes de 2.8 y de 4 milímetros. Además de eso, esas camaritas vienen con detección humana que le filtra, digamos, cuando por ejemplo pasa un camión con luces, a mí la cámara tapo siempre me bota una alerta en el celular diciendo que hay movimiento. Y no, realmente fue que o mi gata pasó por ahí al lado de la cámara o en su defecto que fue que una luz le generó el trigger ese de la alarma. Cuando realmente lo que me preocupa son los humanos, los gatos y las luces no me asustan. Además de eso, estas cámaras ya vienen todas con defensa activa, es decir, luz y alarma. Usted no solamente puede tener ese audio de 2 vías donde habla con una persona y le dice cuántas personas están pasando, sino que además de eso, pues ya, digamos que hace detecciones completicas de un ser humano para decirle, oiga, quítese de ahí. ¿Cómo? Con una luz de strober y con alarmas. Además de eso, gracias a que tiene luz nocturna, pues obviamente digamos que la cámara permite full color. Entonces, pues, digamos que eso también es interesante porque de noche ya se puede ver no solamente en blanco y negro, como las cámaras de 3 megapíxeles. Además de eso, estas ya traen, como les dije yo anteriormente, el slot de micro SD que evita que yo tenga que, para proyectos chiquitos, meter un NVR, un grabador centralizado. En este caso le caben 256 gigas, es decir, son prácticamente 2 meses de grabación.
según la configuración que le haga, no valga la aclaración. Fíjense que en el caso de las cámaras de bala de la izquierda hay una diferencia física y son las antenas. En el caso de la cámara de la derecha no existe esa diferencia física. La torreta es la misma cámara, sea inalámbrica o alámbrica. Entonces ahí deben tener cuidado después cómo seleccionan la caja, ¿no? Eso es todo. Y finalmente, ¿cómo es que le dicen a esto? El buque de guerra, no, el buque insignia de la marca, que son las cámaras motorizadas. Cámaras muy escasas en Colombia, gustan muchísimo, son perfectas vendedoras porque ya son con movimiento, tienen 16x de zoom digital, pero todas lo tienen, las otras también, pero esta tiene algo lindo y es que yo le puedo programar para que haga una ruta de izquierda, arriba, abajo, derecha, de nuevo, arriba, abajo, izquierda, es decir, que se mueva. Pero ¿qué pasa si de pronto la cámara, el lente de la cámara detectó que ahí a las 3 de la mañana iba pasando por ahí alguien? Ya la cámara no sigue como una bobita dando vueltas para arriba, abajo y derecha, izquierda. La cámara se queda quieta, se fija en ese ser humano que va caminando por ahí y lo sigue para donde vaya. Entonces, pues eso digamos que ayuda hasta que o esa persona se intimida con una cámara que le está lanzando flashes de luz y alarma y encima de todo le tiene el ojo puesto para donde se vaya. O dos, se quita del campo visual de la cámara y se larga, se va lejos a donde ya nadie la puede ver. ¿Cómo la ven? Bueno, esto se llama tecnología de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que en ese caso ya todas estas cámaras de 4 megapíxeles, valga la aclaración, no importa que sean cabladas, sean inalámbricas, ya se pueden controlar a través de la aplicación solamente. Ya me van a diferenciar también vehículos. Y además de eso, ya vienen con una administración adicional que es que yo le doy simplemente un navegador, el número de la IP de la cámara que tengo ahí registrada, o sea, 192, 168, 18 y 15. Y ya, yo puedo administrar la cámara sin tener que instalar el BG Security Manager. Además de eso, ustedes ya pueden hacer varios tipos de sonido porque es muy harto tener una cámara de interiores que también tenga una alarma que hace una bulla estruendosísima, cuando realmente yo la puedo configurar para que pite un bip muy suave y encima de todo de interiores. Es decir, no muy fuerte, sino que apenas me alerte de que, oiga, algo está sucediendo. Así. Igual pasa con las luces. Yo tengo 5 modos de luz y una de ellas es el LED permanente y prendido todo el tiempo. Además de eso, lo que yo les decía anteriormente, ¿no? Ya todos estos sistemas son configurables remotamente. Y en un futuro muy cercano, para las cámaras de 4 megapíxeles, me refiero a un futuro cercano cuando ya llegue una nueva tanda por ahí en unos 3 meses, ya las cámaras les adicionaron dos cositas. La primera es un objeto protegido y un objeto abandonado. El objeto protegido es, por ejemplo, cuando ustedes vayan a las tiendas esas Pupi de Encanta, van a ver que tienen unos termos que valen 400 a 500 mil pesos y no son más grandes que de pronto que la palma completa de su mano. Bueno, o su mano completa más bien. Y en ese caso un termito de medio millón de pesos no lo tienen ahí guardado, lo tienen afuera, cualquiera se lo puede robar. Pues bueno, lo lindo es que yo puedo configurar las cámaras para que me cuiden ese termo y ya con eso entonces cualquiera que lo coja inmediatamente la cámara va a lanzar las alertas respectivas. O todo lo contrario, que alguien de pronto dejó en un terminal de buses una maleta sola. ¿Quién da esa papaya? Nadie. Eso significa lo que todos pensamos. Automáticamente uno dice, bomba. Bueno, pues la cámara también va a hacer ese tipo de alertas, de ese mismo cuidado. Por un lado, y recuerden, todo esto es en las de 4 megapíxeles. Y finalmente, otra analítica muy interesante, muy novedosa para mí que se llama el modo corredor. Como ustedes sabrán, el modo cinema tiene un aspecto de imagen 16:9, ¿cierto? En donde se ve más que todo hacia el horizontal. Pero de pronto yo instalé una cámara con un lente muy poderoso. El problema es que es para un pasillito, para una bodega, y pues ahí no me interesa ver a lo ancho porque ¿qué veo? Cajas para lado y lado, pero no veo el fondo de la oficina, de la bodega. Bueno, pues para eso entonces, en lugar de ponerle un lente de 6 milímetros o muy poderoso, un varifocal, una cosa muy cara, simplemente lo que hago es que muevo no hacia lo ancho, sino hacia lo largo la imagen. Entonces ya cambio el aspecto de la imagen 9:16, como ven en la foto de la derecha. Ya con eso entonces la cámara no me percibe más que paredes, por ejemplo, como está en la foto, pero sí me mira bien al fondo, que es lo que yo realmente buscaba con eso. Bueno, voy rápido porque no hay de otra. Mire, les voy a enseñar una última cosa que les va a parecer muy interesante y es un costeo, cómo se hace un costeo en un sistema análogo generalmente versus una IP. Vamos a poner 4 cámaras a 100 metros. En este caso, ¿qué es lo que hago yo? En la cámara de análoga, entonces supongamos que es la de la izquierda, la del rojo, yo pongo 4 camaritas a 60.000 pesos, el precio está de algo desactualizado,
para beneficio de la cámara análoga, créanme, ya están más caritas. Pero supongamos que es así, solamente 4 camaritas de 2 megapíxeles, valen 240.000. Hasta ahí todo el mundo llega y piensa que por eso el sistema IP no tiene costos ocultos. Ahí es donde está el error de los instaladores tradicionales. No comparan realmente los costos. Aquí no voy a meter más que lo que es cableado. No le voy a meter ni tiempo de trabajo, ni mucho menos cosas como tubería, que es más cara porque lleva más cable en análogo que en IP. Nada más, miremos lo básico. 4 cámaras, valen 240 aproximadamente, un DVR de 8 canales que se compare al mío, no en resolución, nada más en cantidad de canales, porque pues en resolución ya duplica el precio y ya se pierde todo el ejemplo. No le puedo poner un DVR, sino por ahí de 2 megapíxeles, pero de 8 canales que cuesta más o menos eso, 300 y pico de mil de pesos. Le pongo 200 metros de cable de exterior de cobre. ¿Por qué? Porque como las cámaras van a 100 metros, linealmente, entonces pues obviamente no puedo ya tirar cable de aleación en análogo, porque pues ya saben que no pasa de 50 metros los datos. En IP, análogo tocaría entonces 100 metros por cable, pero en ese caso hago lo que muchos técnicos. Entonces cojo un cable exterior de cobre, pero ya me cuesta 200 metros de cable. ¿Por qué 200 metros? Porque debería tirar un cable por cada cámara, pero los técnicos de CCTV tienen la costumbre de hacer un 2 en 1, 2 cámaras por un solo cable. Listo. Lo voy a hacer así. No me lo certifica nadie, pero funciona. Por eso se van 200 métricos de cable de exterior, nada más para datos. Y como son tanta la distancia, ya no puedo utilizar el mismo cable para mandar ahí electricidad. Me toca comprar otro jueguito de cable. Generalmente, como las instalaciones son de otra forma, por ejemplo, en este caso sería lineal, no se debe poner, no se acondiciona el cable eléctrico por separado, por junto, perdón, sino que se hace por separado para evitar problemas por la larga distancia que tiene el cable. Lo que me dicen los técnicos es que la forma correcta de hacerlo es meterle un cable eléctrico encauchetado, 100 metros por cada cámara. Ahí se van 400 metros de cable. Si le meto eso al kit de instalación, que es Videoval, un fuente de poder, una caja de instalación y unas borneras, ese kit me cuesta 1.780.000. Les voy a hacer una comparación aquí de cuánto costaría actualmente, valga la aclaración, actualmente en análogo ese mismo proyecto. Perdón, en IP, ese mismo proyecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, las cámaras de 3 megapíxeles, más o menos, están costando como 190.000 pesos. Puede ser que David me corrija. Son 4 cámaras. Esto da igual a este valor por valor de 4. Esto es un precio nominal. Un NVR, ¿se acuerdan que yo les decía que valía 365.000 pesos? En su momento el NVR de 4 cámaras, POE. Bueno, ahí ya va el switch POE, entonces aquí en este lado es cero a costo porque ya viene incluido uno en el NVR. Entonces, le seguimos sumando a esto. Cableado UTP, fíjense cómo lo muestra aquí la imagen. Ya en este caso, la imagen me muestra es un cableado que viene desde el switch, desde el router, perdón, saca un cablecito al switch POE. Bueno, en este caso sería el NVR, la imagen no está con un NVR POE, sino los dos por separado. Ahí ya cubrí 90 metros y de aquí saco un cablecito de 10 metros por cada cámara. Eso entonces se me va 130 metros, ya no se me van 200 metros de solo cableado. Y no necesito el cableado eléctrico porque el switch POE ya lo ofrece. Entonces vuelvo acá a mi hoja de Excel y digo que un cableado UTP son 100 a 2.500 pesos metro y son 130 metros. Así que en este caso es este sistemita cuesta exactamente, ya les digo, porque ahora el problema del Excel es que es difícil formularlo así. Esto más de 15. 1.450.000 pesos cuesta ese mismo kit. Como se dan cuenta, entonces los sistemas análogos e IP no son tan diferentes en precio. ¿Saben qué es lo que pasa? Que ustedes tienen que pensar en tres preguntas básicas para tener esto en cuenta. La primera, si ustedes van a utilizar cable eléctrico por separado, que muchos técnicos son muy responsables y así sea poca la distancia, pero meten cableado eléctrico. Segundo, que ustedes necesitan, además de eso,
instalar cámaras a larga distancia. Así les gusta hacer el 2 en uno o meter toda la electricidad y los datos a través de un solo cable. Bueno, en ese caso, si necesitan más distancia, más de 50, 30, 50 metros, ya requieren doble cableado o ya requieren algo más. O tercero, la más fácil de todas, si el cliente les pide más de 2 megapíxeles de resolución, ahí les toca comprar unos NB, unos DVRs y unas cámaras que igualan o superan los costos de los sistemas IP. Hay para su información, coticen antes de comprar, porque la verdad se van a encontrar con una sorpresa loquísima y es que en IP ya cualquier cosa que sea de más de 2 megapíxeles es más barato que en análogo. Bueno, esto me sirve como ejemplo. Si ustedes quieren, ténganlo ahí en cuenta porque miren cómo funciona. Y eso que aquí, por ejemplo, en esta imagen, estamos utilizando un cable, perdón, aquí que se utiliza, no, lo que cambiamos fue una marca más barata a producto un poco más económico, un DVR, pero similar. Bueno, creo que ya con eso les doy una idea más o menos de cómo funcionan los proyectos. Les pido por favor que si les interesa más del tema, se registren con David para que él digamos, los pueda citar tanto para las certificaciones personalizadas que vamos a dar en sus distintas ciudades en donde está Macrotix o para que sigamos también con estas charlas virtuales que pues obviamente espero que les hayan servido mucho aprendizaje. Por el momento, mi querido David, me pasé 8 minutos, pero traté de ser lo más conciso posible. Esperábamos que fuera más Sí, larga, no, ¿cierto? está bien. Oye, sí, no, pero bueno, hay un tema y una pregunta rápida de configuración en el almacenamiento en la nube. ¿Esto lo podemos administrar así, con almacenamiento en la nube? Hay que aclarar dos cosas. Una cosa es almacenamiento y otra cosa es configuración. Tepelink les va a dar a ustedes configuración a través de la nube gratuita y está incluida dentro del paquete. Y como vieron ustedes, hay visualización del sistema también. Les muestro aquí. Aquí, por ejemplo, está restringida como se acuerdan, yo estoy es en mi casa, ¿no? Perdón, en mi oficina, no en mi casa. Entonces aquí puedo ver la cámara de mi casa, pero si se dan cuenta tiene un temporizador de 5 minutos. Entonces, pues, ¿qué pasa con eso? Perdóname un minutico, yo quito el audio que mi señora está por ahí dando cantaleta. Entonces, lo cierto del tema es que en ese caso, ustedes sí pueden hacer grabación. Como les digo, Tepelink no les incluye la grabación, porque sería, pues, un despropósito. Si usted ya quiere grabar las cámaras que tenga, lo puede hacer, pero ya contratando su servicio propio. Es decir, hable con Amazon, hable con Google, hable con el que quiera, un data center, el que necesite, y cómprele a ellos espacio en disco para hacer ese tipo de cosas. Pero como se dan cuenta por el momento, esto es visualización a través de la nube. Y como le digo, por cámara, 5 minutos máximo. ¿Listo? ¿Qué otras preguntas hay? Bueno, nosotros ya tenemos, digamos que la referencia, ya tenemos nuestros equipos, ya lo pueden consultar con cualquiera de nuestros asesores a nivel nacional, con la línea de Macrotix, lo pueden generar en tema de cotización, en tema de los equipos y disponibilidad de los equipos. Eso ya lo tenemos, digamos que ya nos toca cada uno con su asesor. Segundo, ¿cuántos fotogramas por segundo tienen ese tipo de cámaras? Eso es configurable por el usuario. Usted puede arrancar por 5 cámaras, por 5 fotogramas y puede terminar en 30. Eso depende de muchas variables. La primera, pues si el ancho de banda se lo permite, métale 30 y métale 6 megas de velocidad por cámara. Pero eso depende mucho de su ancho de banda. Si usted está en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en una ciudad principal, seguramente ella tiene fibra óptica y tiene más de 200 megas. Entonces un kit de 8 cámaras no se le consume sino 100 megas. Pero ¿qué pasa si usted va a hacer esa misma instalación no con fibra, sino Con con cable aire, láser. ¿cierto? Con unos CPS? Va a instalar eso porque usted tiene una ISP, pero es rural y en ese caso no cableó, no hizo fibra, ¿no? Sino que lo hizo así, como por aire. En ese caso, pues usted cuánto provee máximo para una finca, 10 meguitas, 15 meguitas, obviamente no le puede zampar a eso 30 fotogramas por segundo. Le va a mandar por ahí 10, 15. Para eso, nosotros tenemos aquí, eso me lo salte rápidamente, pero hay una parte donde sí tengo, me pasé creo, no, hay una calculadora, que si quieren se las envío si le escriben a David, les prometo que se las envío con David. Es una calculadora donde usted puede decidir qué disco duro usar según el tamaño del proyecto, o sea, si son 4 cámaras y el cliente le pide 15 días de grabación continua, bueno, entonces ahí ella solita le hace el cálculo y le dice, mire, usted necesita un disco duro de tanto, para tantos días. Si quiere lo mismo con el ancho de banda,
exactamente lo mismo. Existe una calculadora que ofrece TP-Link en donde usted puede ahí decidir cuál es la configuración idónea para que no se le cuelgue el internet. Porque si usted provee, por ejemplo, 4 megas de ancho de banda, perdón, 5 megas de ancho de banda, no 10. Con 10 megas de ancho de banda usted difícilmente podrá transmitir 4 cámaras. Si le mete la quinta, se le cae. Si le mete a esos 25 fotogramas o 30 fotogramas, seguro que le da más que el ancho de banda que usted ya está proveyendo. Entonces, lo mejor que debe hacer es configurar según el caso. Lo lindo es eso, todo es personalizable. No es una línea férrea en donde usted le dice que nada más puede utilizar eso según lo que le diga la cámara. No, la cámara se deja ajustar. Espero haber contestado bien esa pregunta para su entendimiento. Claro que sí, Aníbal. De todas formas, digamos que también si quieres dejarnos tus Don datos, David, las personas que hay más quieran. preguntas? No, en el momento no tenemos más preguntas, pero pues como te estaba comentando, si quieres dejarnos tus datos para que digamos que las personas que tengan alguna pregunta o duda, con mucho gusto también te puedas acercar a ti. Primero, segundo, Hola, para el hola. tema de... Mm, ¿Aló, David? ¿Escuchas? Sí, ya volví. Perdón. Espero Estaba que me hayan escuchado comentando la que, pues, respuesta. para las sí, estábamos contándole a los nuestros clientes que para las personas que quieran de pronto dejar tus datos también, para que las personas que quieran también un tema de pronto de hacerte alguna consulta o pregunta con duda, claro que sí, también lo podemos generar. De Esto es igual tan forma, bonito porque siempre dice alguien, Aníbal, al final de la charla, tengo un proyecto y yo digo, "Ah, eso es música para mis oídos". Así que, claro. obvio, más que invitadísimos. De igual forma, comentarles que ya tenemos nuestros, NVRs, ya tenemos cámaras, ya tenemos algunas, soluciones en Vigi para que ustedes con su asesor lo puedan, tener. Bueno, Y Aníbal, pregunte por la muchísimas promoción del mes, ¿no? gracias. Que no Ah, bueno, falta. que Yo pregunte todos por los las meses me por aseguro. las Sí, porque ahorita hay unas promociones. promociones de lanzamiento, sobre todo en PTZ, buenísimas. Y las de 3 megapíxeles. No les digo más porque esto queda grabado. Conste, es para marzo. Nada más. Dale, claro que sí. Muchísimas gracias, Aníbal, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes. La verdad fue un éxito total este webinar. Estuvimos muy pendientes. Aparte de eso, muchísima gente, muchísima afluencia de gente y eso me pareció espectacular. A todos ustedes, un feliz día, muchachos.